congresista de la provincia del Chaco. Raúl Vittel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, bueno, la idea era conversar un poquito cómo estás viendo la situación actual de la provincia. Bueno, creo que acabas de hacer una descripción muy clara de, de un modelo o de un proyecto político que está dejando mucho que desear para una ciudadanía que esperaba mucho de él. Y hablo tanto del proyecto político provincial como del nacional. Un Sí, proyecto político nacional que, como bien decís, la empatía no es su mayor virtud. Creo que justamente lo que está promoviendo y proyectando es la exclusión de miles y miles y miles de argentinos como promoción de un déficit fiscal o un superávit fiscal, como ellos le quieran decir, que es intangible para los miles de argentinos hoy por hoy que se quedaron sin trabajo, que no llegan a mitad de mes, no hablo de fin de mes, no sí, llegan a sí. mitad de mes, con los cientos de alumnos que ya tuvieron que dejar la escuela para acompañar en el trabajo a sus padres, changas, emprendimientos, emprendedurismo, que era algo que fortalecía las economías y el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas hace unos años atrás y que hoy se encuentra como el resultado de una política de exclusión que encuentra a la gente haciendo changas para poder comer día a día. Gente que hace empanadas como resultado de no tener plata para llegar a mitad de mes o llegar a la noche y como un negocio personal de una nueva estructura que se está Sí. conformando de exclusión, de nuevo, porque, y creo, y profundizo en esto porque me parece muy notable, dicen todos los gobiernos son iguales, y no, en el gobierno anterior vos tenías un trabajo y con ese trabajo te alcanzaba justo quizás, o te alcanzaba suficiente quizás para comer todos los días. Eso no es una justificación, es No, no, una descripción. Hoy tenés que tener tres, cuatro changas más tu trabajo para poder encontrar un resultado en tu bolsillo, a darle comer a tu hijo, a pagar la cuenta, la factura de la luz. Y un gobierno provincial que realmente a 2 años de gestión casi, su única respuesta constante y sonante fue lo que hicieron los que pasaron. Digamos. No encontramos un proyecto de futuro, no encontramos una respuesta de resultado, no encontramos una proyección de algo. La verdad que hoy me sorprendió una reunión que hicieron con emprendedores para pensar la Argentina del mañana con un apoyo estatal. Siguen pensando, 2 años de gestión, nos mienten en la cara, realmente da mucha vergüenza ajena porque es cierto que uno piensa el futuro, pero lo piensa con los bolsillos llenos, lo piensa con la panza llena, lo piensa con el trabajo estable, lo piensa sin incertidumbre. Pero hoy la incertidumbre es el día a día de los que uno habla, del que habla. Desde el empresario con más ingresos hasta la persona que llega apenas a fin de mes, es incertidumbre. ¿Y qué dignidad existe para un trabajador si su día a día es preguntarse si va a comer mañana? claro. Entonces, realmente a mí no me gusta escuchar ni decir que este proyecto está agotado, pero se siente parecido, porque el agotamiento sería encontrar un mecanismo democrático para resolver este tipo de cuestiones, un mecanismo democrático que este gobierno provincial sin duda no quiere, no le interesa, porque un mecanismo democrático es llamar a los docentes a conversar cómo resolvemos este problema. Quizás es el ajuste, quizás hay otras respuestas que los docentes mismos pueden encontrar y decir, sí, está bien, es por acá, no tanto recortar, es quizás tenemos un poco más de salario y laburamos el doble. Quizás hay respuestas alternativas. Esas son las formas, yo le decía tanto al diputado como a Rosita Petrovic, qué diferente hubiera sido que los docentes se enteraran en una mesa de diálogo, en una mesa de debate, con toda la información sobre la mesa, que no se le podía pagar. Totalmente. Y Una de ahí vergüenza. iba a salir para adelante. Hay mecanismos de diálogo. Pero realmente yo no espero el diálogo, más allá que tengo las ganas de que suceda de este gobierno, a ver cómo lo hablaba con el presidente del partido hace unos días atrás, este gobierno es el mismo que cuando los convocamos, nosotros siendo oficialismo, a discutir la agenda de Malvinas en conjunto, no vino uno a sentarse a decir, esta es nuestra propuesta,
esto queremos hacer para recordar Malvina, un tema inocuo políticamente hablando en diferencia, pero con un valor sentimental e histórico para nuestro país, y no se pudieron sentar a dialogar ellos siendo oposición. Vos imaginate ahora, siendo oficialismo, qué puedo esperar yo de ese mismo diputado esdero en ese momento, hoy gobernador, que no encuentra la manera de sentarse a hablar con otro. Y esto hablo docentes, pero está pasando con los partidos políticos que no se reúnen. Nosotros abiertos a dar el debate y la discusión para ver cómo mejoramos este problema de odio que genera este gobierno nacional y que ocasionalmente el gobierno provincial dice que no adhiere en lo discursivo porque después el ajuste, el apriete, la falta de diálogo, la quita de presupuesto, el apriete por los cargos, la persecución política, la persecución a trabajadores, la falta de respuestas es lo que muestra diariamente y realmente no tiene un fin. Ellos vinieron a gobernar para que la gente esté mejor y día a día se excusan para decirle a la gente por qué van a estar peor en el futuro. No hay un proyecto de futuro. Raúl, en 48 horas vence el plazo para inscribir alianzas y frentes electorales. ¿Cómo está el peronismo? Bueno, está haciendo un gran esfuerzo por acumular a todos los espacios políticos, sindicales, docentes, industriales, comerciales, que entiendan que este proyecto tiene que encontrar otra base de construcción hacia el futuro. Eh, no solo en lo partidario internamente, que realmente estamos, tanto Capitanich como el resto de los compañeros y compañeras, estamos haciendo todas las veces que podamos para poder generar diálogos, consensos, seguir hablando con otros actores, generar acuerdos futuros, presentes, lo que sea necesario para entender que hay un proyecto político que tiene que contener al conjunto de la oposición para poder dar una batalla real que demuestre que este proyecto y este modelo no es el correcto, más allá de que los sectores políticos acordemos en eso, tenemos que mostrarle a la sociedad que hay una oposición que está dispuesta a dar batalla a este modelo político y que las discusiones secundarias las dejamos en ese lugar, secundaria. Hoy la discusión primaria es que el docente le alcance su salario, que el trabajador no se sienta con miedo por perder su laburo, por cómo piensa, por lo que piensa. Y estamos muy lejos de eso, hablo de esa agenda del gobierno, y gracias a Dios hoy la oposición estamos entre todos generando diálogos, incluso con partidos que no comparten en lo ideológico, en lo más mínimo con nosotros, para poder generar un espacio de oposición que construya el futuro de nuestra provincia, aceptando los errores que cometimos como espacio, que fueron muchos evidentemente, porque la gente no nos votó, pero también entendiendo de que tuvimos muchos logros como gestión de gobierno, que poniendo en la balanza, 16 años no fueron sin querer, creo que 16 años de gobierno del peronismo fueron fruto de la generación de obra pública, de mejor empleo. Los docentes que hoy no le alcanza para comer, cambiaban los autos, compraban motos nuevas, se iban de vacaciones, hoy no alcanza para llegar a fin de mes. Por eso creo que nosotros tenemos que consolidar un espacio que no discuta. No quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, que no discuta cómo nos vamos a acomodar internamente, sí que discuta qué es lo que le está pasando a la ciudadanía. A nadie le importa si el peronismo se renueva o no se renueva, si Pirulito o Ponchito. Creo que lo que necesitan es una oposición unificada. Y creo que quien mejor ha representado esa voz de oposición coherente, constructiva, ha sido Jorge Capitanich. Por eso creo que este 7 de agosto vamos a tener una presentación, porque nosotros ya hicimos la formalidad de la presentación del frente oportunamente, 26 de julio aproximadamente, si mal no recuerdo. Pero el 7 de agosto finaliza los plazos para seguir incorporando otros espacios políticos que lo estamos haciendo. Justamente el día de mañana tenemos reuniones con varios partidos políticos que se incorporan a nuestro frente para dar batalla a un modelo de exclusión, de precarización y de persecución que le está haciendo muy mal a la sociedad. Y no solo para el presente, creo que está dejando base y mojones para que cueste mucho
reconstruir Totalmente. políticas que favorezcan a la ciudadanía. Totalmente. Creo que los partidos políticos y nosotros, yo siempre digo que el periodismo en esto tiene mucho que ver y tiene mucho para aportar, y que es que este desgranamiento de lo institucional, este hablar mal de la política, esto de degradar continuamente a la política, la tenemos que defender porque es el camino que elegimos en 1983, que es el de la democracia. Eso fundamentalmente ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que tenemos este modelo de vida que es la democracia y en el cual tenemos que convivir de diferentes maneras, con diferentes opciones, pero también hay que hacer un trabajo muy fuerte porque siempre algo queda de todo este discurso desalentador, de todo este discurso negativo de la política y de los políticos, y es por ello que la gente no fue a votar, la ciudadanía no fue a votar. O sea, hay dos trabajos. Hay que fundamentalmente hacer valer el derecho a votar, a elegir, y el otro tema es la importancia del voto y el por qué. Estamos eligiendo legisladores nacionales. El Chaco elige senadores y diputados nacionales. Y una manera de poder expresar nuestra voluntad ciudadana es ir a votar. Y ese 100%. trabajo lo tienen que hacer ustedes. Totalmente de acuerdo. A ver, la verdad que a mí ese tipo de discursos y de construcciones me queda muy cómodo desde que milito en la facultad. eh, la promoción del voto y de la política ha sido una de las banderas que he levantado porque incluso con diferencias, con otros espacios, uno construye ideas que son mejores y Sí, superadoras a la de uno. Incluso con muchísimas diferencias. A ver, yo puedo tener mis grandes diferencias con Franja Morada, sin embargo, sí, sí, ir y competir en las elecciones en la juventud universitaria, con la juventud universitaria peronista en la facultad, generó y construyó diferentes oposiciones, diferentes construcciones, diferentes alternativas y diferentes respuestas para los estudiantes, claro. que desde la oposición, desde el oficialismo, desde los centros de estudiantes genera discusiones. Y pasa lo mismo en la política. Y la verdad que el individualismo y el capitalismo exacerbado que se promociona en el mundo, porque este no es una culpa del No, en absoluto. periodismo de la provincia del Chaco, ni del periodismo de la Argentina. Creo que el corporativismo en favor del capitalismo para hacer negocios, el capital en beneficio exclusivamente del mismo capital o de quienes Sí, sí, lo conducen, es la política que es más fácil. A ver, nadie cuestiona, y la verdad que lo pongo en estos términos porque me toca muy de cerca, obviamente, por venir de una familia peronista. sí. Nadie cuestiona al hijo del empresario que le da continuidad a la empresa y nadie se pregunta si Macri era un buen empresario. Sí, sí, La continuidad se da porque había una persona que se preparó para ese cargo, que se generó oportunidades, que estudió para hacer lo que hace. Y en la política pasa lo mismo. Así como el hijo del zapatero probablemente quiera ser zapatero o mejor zapatero que el sí, padre, o el médico, o el abogado, etcétera. Y uno vivió la política y quiere ser mejor que en caso de mi viejo, que mi abuelo, que mi tío, claro. que dejaron legado, para bien o para mal, de acuerdo a qué lugar de la historia les haya tocado al que lo recibió. Pero tenemos que ser superadores. Y la verdad que a mí me gustaría construir una política provincial y construir, y hablo desde el lugar que me toque, que sea superadora de lo que vivieron mis abuelos y mis padres. Sí, Mi sí, abuelo vivió la dictadura militar, claro. nosotros logramos conservar la democracia, un gran logro de la generación que nosotros estamos teniendo hoy. También logramos, y lo digo, logramos no como algo valorativo positivo, logramos que el odio exacerbado entre los ciudadanos y ciudadanas se promoviera tan fácilmente como hoy pasa. Hoy llamar lacra, ensobrado, lo que sea, cualquier insulto oculto o expreso, no es la manera de construir algo mejor para el conjunto. Si yo quiero ser gobernador, no puedo criticar al otro, tengo que criticar sus ideas y promover algo mejor. Claro. Hoy la desacreditación del otro es la política constante en la política Sí, chaqueña y sí, sí. nacional. Sí, No dicen absolutamente nada de las sí, ideas la calificación negativa. y sobre la persona, su familia o su vida privada.
no existe la discusión política. Nadie está discutiendo si la continuidad de la ley de discapacidad en nuestro país tiene que ver con la necesidad de un montón de ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas para llevar adelante su vida diaria y cotidiana, laboral y ciudadana por su condición de vulnerabilidad. Estamos discutiendo que son todos ensobrados y que están todos metidos, son todos kirchneristas, que cobran planes, y la verdad que esa no es la política ni la respuesta. Creo que hay que, obviamente, que si hay cosas que están mal, hay que corregirlas, pero esto no puede ser eliminando la posibilidad del futuro del conjunto de los argentinos, que es lo que está pasando hoy. Hoy cierran empresas día a día. Hoy gente saca crédito para pagar la luz y para pagar la comida. Hoy la gente en general tiene muchos problemas para llegar a fin de mes y resolver su vida diaria. Y hay un gobierno que habla del gobierno anterior, que son todos chorros, que son todo, que es culpa de este, que es culpa del otro, y no resuelve los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. La verdad que es muy difícil, pero es hacer lo que vos acabas de decir, Pedro, y la verdad que los invito a la reflexión a cada uno de los que estén en sus casas. ¿Cómo cambiamos esto? Participando. Y a veces es participando yendo a un partido político, a veces es participando yendo al centro de estudiantes, a veces es participando con el voto y diciendo esto me gusta y esto no me gusta. Sí, sí. Y nosotros tenemos en la Argentina, gracias a Dios, cada 2 años la posibilidad de elegir el rumbo de nuestro país, y creo que este 26 de octubre, así como lo hicimos el 11 de mayo, con muy poca ciudadanía votando, el 26 de octubre tenemos la manera de reivindicar la necesidad de valorar la democracia como el espacio de construcción, de diálogo entre los argentinos y las argentinas, entre los chaqueños y las chaqueñas, y ojalá que ese ciudadano que está disconforme vaya y manifieste con el voto su disconformidad, y que vote a quien más le gustó en propuestas. Y si no le gustó ninguno, que vaya y vote blanco, pero que vote. Claro. Y que manifieste su voluntad de dar el mensaje de ciudadanía y de democracia y de república, otra palabra muy vulnerada por este gobierno, porque han roto la república, han roto el diálogo entre los poderes, han roto la posibilidad de legitimar una justicia, un poder legislativo y un poder ejecutivo que funcione en nuestro país. Por ende, la única manera de resolver eso es con participación ciudadana, y ojalá que este 26 de octubre nos acompañe. Por último, y breve, pues estamos sobre el cierre, ¿el conjunto del peronismo está dentro del frente? Hoy por hoy estamos haciendo lo posible para que sea de esa manera. El 7 de agosto seguramente vamos a tener un primer mensaje de esa gran unidad que estamos tratando de conformar, y sin duda vamos a hacer todos los esfuerzos para que el 17 de agosto esa unidad del peronismo y de otros espacios políticos se dé lugar en las listas. Exactamente. Perfecto. Te agradezco mucho la presencia. Gracias a vos, Pedro. Bien, Raúl Vittel es el secretario general del Partido Justicialista de la provincia del Chaco. Estuvo aquí en Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad Televisión. Nos vamos con los datos y el pronóstico del tiempo. La temperatura en la ciudad de Resistencia, 19 grados 3 décimas, cielo parcialmente nublado. La humedad, 68%. La presión, 1016,4 hectopascales. Vientos del sudeste a 10 kilómetros en la hora. La visibilidad, 15 kilómetros. Para mañana miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional indica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados. Vamos a tener cielo parcialmente nublado. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 18:30